Ok. Bien, entonces iniciamos con el ejercicio, bueno, el diagrama, el algoritmo para este método. Pues este método lo que me pide son tres valores iniciales, ¿no? O sea, recordando, me pide tres valores en X. En base a esos tres valores, hace el cálculo mediante la fórmula de recurrencia de este método. ¿Ok? Entonces, pues aquí voy a requerir de entrada o darle entrada a esos tres valores. Que lo nombraba como X0, X1 y X2. ¿Ok? Voy a abrir aquí el ejercicio que teníamos que hicimos en el Excel para estarnos basándonos en lo que hacíamos ahí y las fórmulas que utilizamos, ¿no? Bien, entonces, igual que otros métodos, después de darle entrada a los valores, lo demás era hacer un proceso repetitivo. Ocupamos repetir los pasos de manera indefinida. Voy a abrir el método. Creo que no se guardó. Se me marcó un error y se me cerró. Bueno, ahorita lo abrimos. Y ya no se va a abrir. Bueno. Entonces, ¿qué ocupamos para este método? Ocupamos estar calculando a partir de esos tres valores iniciales, evaluarlos en la función cada uno de ellos, ¿no? Ah, bueno, requiero, pero me faltaba, aparte de los valores iniciales, ocupo el valor de f y ocupo el valor de la tolerancia. Es el valor de E. Entonces, lo primero que decía, era calcular el f de x para cada uno de estos valores de x, ¿no? Entonces, es darle a x el valor de cada uno de ellos, para luego con la función eval evaluarlo, ¿no? O sea, voy a tener un f de x0 que va a ser igual a evaluar la función f en el valor de x, ¿no? Pues que en este caso de inicio va a ser el de x0. Y lo mismo para x1 y para x2, ¿no? Entonces, requiero a x asignar el valor de cada uno de ellos para evaluarlo. Poner x va a ser igual a x1 y evaluarlo. F de x1 va a ser igual a evaluar la función f. Y por último x2. Aquí es igual a x2. Y f de x2 va a ser igual a evaluar la función. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a abrir la diapositiva que les presenté, ¿no? Para de ahí sacar las fórmulas que ocupamos para este método.
A ver, no lo tengo aquí. ¿Dónde lo guardé? Bien, de aquí sigue el otro proceso, ¿no? ¿Qué fórmula ocupa? Es el de la ecuación de recursión. Para calcular X3, ocupaba calcular primero las H, ¿no? Ah, sí. H0 iba a Igual a ser igual a X1 menos X0. X1 menos X0. H1 es igual a X2 menos X1. Uh-huh. H1 va a ser igual a X2 menos X1. Y ocupamos, esta es las diferencias finitas, ¿no? Ocupamos el de las diferencias divididas, que ahí lo representamos con la letra D. D. D0 es igual a Tenemos un D0, F que de son X1 menos F de X0 entre H0. F de X0. Pero bueno, todo esto dividido entre H0, ¿no? Que son las diferencias de Y entre diferencias en X. Ahí está. Pues ese es de 0. Y por último, ocupamos el de las diferencias divididas, la segunda diferencia divididas, que sería de 1, que es igual a F de X2 menos F de X1 entre H1, ¿no? Entonces son varios cálculos que hace este método, ¿no? Voy a hacer más grande aquí la hoja para que quepa toda una sola hoja. Bien, entonces, con estos valores ya puedo calcular los coeficientes, ¿no? El valor de A, B y C. ¿De acuerdo? De lo que sigue. A ver, aquí sí voy a ocupar yo, pero no me recuerdo cómo era, ¿no? El valor de A, ¿cómo se calculaba? La de A es igual a D1 menos D0 entre H1 más H0. D1 menos D0 entre... Ah, ok, aquí es donde me había confundido, ¿no? H1 es más H0. Ese es el valor de A. El valor de B. A H1 más D1. A por H1 más D1. A por H1 más D1. Sí. ¿Ok? Y el valor de C, pues era el mismo de... que es, ¿cuál? F de X2, ¿verdad? Sí. C es el valor de F de X2. Y ya con esto ya podemos calcular usando la fórmula, ¿no? Pero en la fórmula, pues no cabe tampoco, quedó muy extenso. Vamos a continuar de este lado, ¿no? La parte de la... A ver, hay una más larga, esta. Aquí la voy a poner.
para no andar separando el algoritmo. Entonces, ya puedo calcular el valor de x3 con la ecuación de la fórmula alternativa, ¿no? La fórmula general alternativa. Pero ahí se calculaba de dos maneras, ¿no? ¿Ok? Uno que era con el valor de b negativo o con el valor de b positivo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del signo de b, si va a tomar la fórmula con un menos o con un más. ¿Ok? Entonces, aquí necesitamos, mediante una condición, saber cuál es el signo de b para saber qué fórmula utilizar. ¿Ok? Entonces, necesito evaluar si b es menor que 0, significa que es negativo. ¿Ok? Y si es negativo, se utiliza de una manera la fórmula, o sea, con el menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo era la fórmula para calcular x3? A ver, ¿quién me pasa la fórmula? Como que se traba. A ver, otra vez. A ver si tienen la fórmula x3, jóvenes. Sí, ya va. Es x2 menos Ajá. 2c entre b más signo b por la raíz de b cuadrado menos 4ac. Entre b y aquí se pone el signo, ¿no? El signo de b. Entonces, como el signo de b, si se va por este lado va a ser negativo, entonces aquí es menos y aquí va la raíz, ¿no? ¿La raíz de qué? ¿De 4ac o? b al cuadrado menos 4ac. B al cuadrado menos 4ac. Esto es, no recuerdo si es todo esto. O sea, todo esto se divide entre esto. No, ¿verdad? No, la Es así, del... ¿verdad? O sea, 2c se divide entre todo esto. Sí, el elegido de esa parte. Sí, pero aquí sigo un paréntesis, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que así es, ¿no? x3 igual a x2 menos 12 entre todo esto, ¿no? Entonces, esto sí, este es negativo, ¿no? Aquí se restaba. Si por el contrario es positivo, se suma. Entonces, aquí va un sí. Y si no, es la misma fórmula, ¿no? Lo voy a copiar. Pero aquí se suma. Entonces, es las dos maneras que se tienen para calcular el valor de x3, ¿no? Con la resta o con la suma, dependiendo del signo de b. O sea, si es negativo, se resta. Si no, se va a sumar. Entonces, después de esto, se tiene que calcular el f de x3 para saber si ya se llega a una tolerancia, ¿no? Entonces, aquí un cálculo.
pero este también se tiene que cerrar aquí. Aquí se cierra la condición y luego se continúa con esto, ¿no? ¿Dónde le toca asignar a X el valor de X3 calculado para poder evaluarlo en la fórmula? Es calcular el f de X3 igual a evaluar F. ¿Ok? Y cuando se evalúa F, es donde se valida si ya se llegó a la precisión, ¿no? Si evaluamos si el valor absoluto de F de X3 es menor o igual que la precisión, si se cumple esto, nos tenemos que salir del ciclo con el break. Entonces ahí va el ciclo. Y si no, lo que hacíamos es asignarle, o sea, al recorrer los valores de las X. De acuerdo. Mi X0 para la siguiente iteración va a tomar el valor de X1. Luego X1 va a tomar el de X2. Y luego X2 va a tomar el valor de X3. Esto en la parte del no de esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, esto termina aquí. Y esto termina aquí. Aunque realmente esto continúa y se regresaba el ciclo, ¿no? Aquí me debo regresar a esta parte. Entonces queda más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces aquí valido si ya encontré la solución o si ya llegué a la predicción deseada, se saldría del ciclo y si no, hasta estos movimientos con las X para que la siguiente iteración tome esos valores y volver a calcular lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Después de esto, ya le digo que mi solución es el último X3 calculado. ¿De acuerdo? Y listo, jóvenes. Ahí está el diagrama de flujo para este método, ¿no? Son todos los cálculos que hicimos el día de ayer para, bueno, perdón, con ustedes el día de antier, ¿no? Para hacer el ejercicio este, ¿no? Todos estos valores, todos esos cálculos, el f de x0, f de x1, f de x2, las diferencias de las x, las diferencias divididas de y entre x, o sea, los d, para obtener el a, b y c de la ecuación cuadrática,
que utilizamos aquí para encontrar el valor de x3 usando el signo negativo o el signo positivo, ¿no? Ya está. Se evalúa f de x3 y se compara. Si ya se llegó a la precisión, se termina. Si no, la siguiente iteración. Se regresa el ciclo. Y ahí está. Entonces tiene básicamente el mismo formato que los otros métodos que hemos visto, ¿no? El de la secante y el de Newton-Raphson. Pero aquí son más cálculos, ¿no? Para encontrar el valor de la x siguiente, que es con esto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí en la plataforma va a estar la siguiente práctica para que descarguen, para que suban el programa, y ahí le voy a poner como quiero que quede, ¿no? Y van a tener de aquí el domingo para subirlo. Mande. ¿Va a poner ese diagrama de flujo ahí en la parte Sí, de la práctica para guiarnos? Ajá, ahí se lo voy a incluir, ok. ¿no? como PDF y como imagen. Okay. Vamos, para que lo puedan descargar y estar checando ahí, ya sea de su teléfono, para que lo programen. Por favor. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo? Le voy para de aquí el domingo para que lo suban. Domingo a las 11 de la noche. ¿Sale? Y ahí le voy a poner como quiero que quede en las pantallas. Vamos. ¿Qué es lo que quiero que muestre cuando corra este programa? ¿Sale, muchachos? Entonces, si no hay duda, muchachos, nos veríamos el próximo martes, ¿no? En el examen. Cualquier duda que tengan respecto a algún ejercicio, alguno de los métodos que ya vimos que van a venir en el examen, pues ahí me preguntan o me pueden preguntar ahí por el WhatsApp, ¿de acuerdo? Dijo que el examen va a ser solo escritos, ¿no? Mande. Van a hacer ejercicios a mano en el examen. Sí, van a ser ejercicios que van a resolver ahí a mano ustedes. El cuaderno y me lo van a subir ahí a la plataforma. Ok. ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay alguna duda, jóvenes, nos vemos el martes. El profe. Sale, que tengan buen fin de semana, muchachos. Igualmente. Igualmente, profe. Sale, gracias.